Clínicas jurídicas, seguimos, estimados alumnos y alumnas, con la etapa de la discusión. Habíamos terminado de explicar cuáles eran los requisitos de la demanda, que se podían o no acompañar documentos a ella, y que en el evento de que no se cumpliera con señalar los tres primeros requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el juez de oficio procedía a declarar inadmisible la demanda. A propósito de esto, entonces, hay que recalcar que nos encontramos dentro del periodo de la discusión. No nos olvidemos que en este proceso civil, que es el proceso tipo ordinario, hay tres etapas: discusión, prueba y sentencia. Nos encontramos en la etapa de la discusión. Entonces hablamos de la demanda, de sus requisitos, etcétera, como he dicho, y a propósito de ello es que nosotros también mencionamos, cuando solamente remitimos los contenidos, a señalar en el mensaje que la demanda no solamente podía iniciarse por demanda ordinaria, que es lo más común, sino que también podía iniciarse a través de una medida prejudicial o a través de una medida prejudicial precautoria. Y en ese sentido, incluso después de señalar por escrito en el mensaje que le remitimos que se podía encontrar en el sistema el libro de práctica forense de Barros y Aldunate, el primer tomo, en donde aparecen todos los escritos, nosotros remitimos uno de demanda de medida prejudicial y otro de demanda de medida precautoria, hecha en forma prejudicial. Y ahí en esos ejemplares se señalan cuáles son los requisitos que deben cumplir esas demandas de medidas prejudiciales o de medidas precautorias presentadas como prejudiciales. En definitiva, lo normal es que los juicios civiles se inicien por demanda ordinaria, pero a veces, por las circunstancias que señala la propia ley, es necesario empezarlo a través de una medida prejudicial o de una medida prejudicial precautoria. Como señalan los ejemplares que nosotros les remitimos y que ustedes pueden encontrar en el sistema, en el tomo 1 de Barros y Aldunate, las medidas prejudiciales aparecen reglamentadas en los artículos 273 hasta el 289. ¿Qué dice la ley al respecto de las medidas prejudiciales? Dice: el juicio ordinario podrá prepararse exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda una serie de solicitudes. En el artículo 273 se señala cómo puede preparar la demanda ordinaria el demandante. Puede pedirle, por ejemplo, al demandado, en el 273, que se señalan 5 casos: primero, una declaración jurada, estoy resumiendo; segundo, la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar; 3, la exhibición de una serie de documentos que ahí se explicitan: sentencias, testamentos, inventarios, etcétera, que los exhiba; 4, la exhibición de los libros de contabilidad. Esto tiene importancia respecto sobre todo de los comerciantes; y 5, el reconocimiento jurado de firma, puesto en un instrumento privado. En el artículo 273 que acabo de leer,
en parte, se señalan 5 peticiones que le puede hacer el demandante al demandado, con los fines que he señalado, que señala el legislador, para preparar la acción que se pretende proponer el demandante. Bien, en el 273, repito, hay 5 de esas posibles peticiones que puede hacer el demandante. Y en los artículos siguientes se señalan otras peticiones distintas. Ya no vienen todas en el mismo artículo, sino que en artículos diferentes. En el 281 se puede solicitar, por ejemplo, la inspección personal del tribunal, el informe de peritos o un certificado de ministro de fe. En el 284 se puede solicitar la diligencia que normalmente se realiza durante el término probatorio, pero también se puede solicitar como prejudicial, y que es la absolución de posiciones sobre hechos calificados previamente de conducentes por el tribunal. Este es un medio de prueba que vamos a estudiar también más adelante, la absolución de parte. Hay que adelantar que la parte declara en el juicio civil de manera diferente a como declaran los testigos. Por eso que el legislador trata este medio de prueba de manera distinta. Los testigos y la declaración de las partes del juicio. Por una razón bien simple. Porque los testigos son terceros extraños al juicio que van a declarar a él sobre hechos que han percibido por sus sentidos y que le constan, razón por la cual el testigo debe dar razón de sus dichos. ¿No es cierto? El testigo declara sobre hechos que ha percibido por sus sentidos: vista, oído, gusto, tacto, etc. Los 5 sentidos. Pero el testigo es un tercero extraño al juicio. Al testigo no le interesa el resultado del juicio. Él va a declarar lo que ha percibido por sus sentidos. Mientras que la parte sí está interesada en el juicio. A la parte le interesan los resultados de la acción. Al demandante le interesa que se le otorgue la demanda, en definitiva, y al demandado le interesa que se rechace la demanda, en definitiva. No nos olvidemos de que las partes en un juicio pueden ser partes directas o indirectas. Las partes directas son el demandante y el demandado, y las partes indirectas, los terceros, los diversos tipos de terceros. Bien, entonces tenemos en otro artículo, el 284, la posibilidad de pedir como medida prejudicial, en la demanda de medida prejudicial, la absolución de parte. 284. Después, en el caso del artículo 285, también puede el demandante pedir como prejudicial en el caso de que se tema la ausencia del demandado, que éste constituya en el lugar donde va a entablarse el juicio apoderado que lo represente y que responda por las costas y multas a que sea condenado, si es que es condenado el demandado. Es decir, ahí hay otra petición. Y también en el artículo siguiente, en el 286, se puede pedir que declaren de manera prejudicial testigos. Testigos. Pero el legislador señala que se puede solicitar asimismo antes de la demanda el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones, por razón de impedimentos graves, haya fundado temor de que no puedan recibirse oportunamente.
declaraciones que no puedan recibirse oportunamente, haya fundado temor de eso. El testigo puede ser de edad, y que exista la posibilidad de que se muera por la edad, o porque está enfermo, etcétera, o que viaje. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el legislador señala que se puede prestar la declaración por el testigo antes de que se presente la demanda ordinaria y de que sea el término probatorio el que reciba su declaración como testigo. Entonces, como podemos ver, hay varias medidas prejudiciales que se pueden solicitar. Las 5 que señala el artículo 273 y las otras que señala el 281, el 284, el 285 y el 286. Cada uno de esos casos requiere que tenga alguna justificación el demandante para que presente esta demanda de medida prejudicial. Él lo tiene que señalar en su demanda y tiene que justificarlo en su demanda. ¿Por qué razón está pidiendo estas medidas antes de presentar su demanda ordinaria? ¿Qué es importante? Que es una exigencia, la del 287, que dice que para decretar las medidas de que trata este título, es decir, las medidas prejudiciales, deberá el que la solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Es decir, si no se cumple con esta exigencia, se va también a declarar inadmisible la demanda. Debe señalarse la acción que se pretende deducir cuando se presente la demanda ordinaria, es decir, la demanda posterior que se está preparando con esta medida prejudicial, y deben señalarse los fundamentos, someramente dice la ley, de esta demanda ordinaria futura. Y también el legislador le da una posibilidad al demandado. Toda persona que fundadamente tema ser demandada podrá solicitar las medidas que menciona el número 5 del 273, es decir, el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado y la de los artículos 281, es decir, inspección personal del tribunal, informe de perito nombrado por el tribunal y certificado de ministro de fe, y la del 286, la declaración de testigos. ¿Para qué? Para que el demandado prepare su defensa. Así lo dice el artículo 288. Bien. Estas explicaciones son necesarias y cuando tenemos las clases presenciales las damos, ¿no es cierto?, antes de hacer nuestro escrito para que los alumnos lo hagan. Bien. Eso en cuanto a las medidas prejudiciales. Ahora, hay otras medidas, que son 4, que también se pueden solicitar como prejudiciales, aunque durante la tramitación del juicio ordinario, es decir, cuando ya se inició el juicio por demanda ordinaria, también pueden solicitarse como precautorias simplemente. Pero estas que señala aquí el código pueden solicitarse también como prejudiciales precautorias. También se dice en la suma de estos escritos, medida precautoria solicitada como prejudicial, al revés, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Cuál es el objetivo ahora de estas medidas precautorias solicitadas como prejudiciales? Vimos que las prejudiciales tenían por objeto preparar la acción del demandante. Ahora, ¿cuál es el objeto, según el legislador, de las medidas precautorias? Lo dice el primer artículo que inicia el título quinto, el 290. Entre paréntesis, las precautorias aparecen entre el 290 y el 302. Artículo 290. Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda,
pedir una o más de las siguientes medidas. Es decir, el objetivo de estas medidas precautorias, que reitero una vez más, también se pueden solicitar como prejudiciales, es asegurar el resultado de la acción. Claro, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que el demandante obtenga en su demanda, que el juez acoja su demanda, totalmente o en parte, y condene, por ejemplo, al demandado a pagar una suma de dinero. Y puede ocurrir que durante la tramitación del pleito, si no se inició con esta medida precautoria como prejudicial, el demandado venda sus bienes, por ejemplo, los traspase de cualquier manera, o constituya gravámenes sobre sus bienes, etcétera, etcétera. Situación que dificultaría que el demandante al cual le dieron, después que se tramitó el juicio y después que está la sentencia ejecutoriada, le dieron la razón y pretenda cobrar, no va a tener bienes en que hacer efectiva su sentencia. Por eso el legislador le dice, mire, si usted quiere asegurar el resultado de su acción, aquí tiene 4 medidas para intentar hacerlo. ¿Cuáles son estas medidas precautorias? Artículo 290. Primero, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. ¿Cierto? Secuestrar la cosa que quede, así dicho de manera bien general, porque no son clases ni de derecho procesal ni de derecho civil. Pero el secuestro de una cosa, como su nombre lo indica, es dejar la cosa bajo tenencia de alguien quien debe responder por esa cosa. Hay diversos tipos de secuestro y el secuestro puede quedar en manos de diferentes personas, del propio demandado o de terceros. Entonces, ¿qué es lo que se puede solicitar primero? Artículo 290, número 1, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. Que es objeto de la demanda. Pueden ser muchas cosas, fungible, no fungible, etc. Segundo, el nombramiento de uno o más interventores. De manera bien simple, ¿no es cierto? Deberíamos decir que, simple y muy general, deberíamos decir que un interventor es un tercero ajeno al juicio, al cual se le encarga la administración de bienes, en este caso, del demandado. Para eso se designa un interventor, para que administre uno o más bienes del demandado. ¿Y cuál es la característica fundamental que tiene el interventor? Que solo puede realizar actos de administración. Es decir, el interventor tiene que mantener la cosa, ¿no es cierto?, en favor de su dueño o poseedor. No puede él, como interventor, traspasarla. Salvo casos en los que sí se autoriza, pero que son excepcionales, y que los autoriza el legislador y por ende el juez. Entonces acá, por ejemplo, en casos en que se teme por mala administración del demandado, que puede tener un negocio o un bien que sea perecible, etc., el demandante pide que se designe un interventor. ¿Para qué? Para que administre esa cosa y no se pierda, no se extravíe o no se traspase. Tercero, puede también solicitar el demandante la retención de bienes determinados. La retención de bienes determinados. El derecho legal de retención, entre otros, ¿cierto?, de bienes determinados. Una solicitud parecida al secuestro. Y por último, que normalmente es la petición más solicitada como medida prejudicial precautoria, el número 4 del 290, que es la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Normalmente se pide la prohibición de gravar o enajenar sobre bienes determinados. Si el demandado tiene un
bien raíz, por ejemplo, o tiene vehículo, etcétera, lo que tenga, se puede solicitar que el demandado quede inhibido, ¿cómo se llama?, de poder celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Este artículo, por ejemplo, está relacionado con el objeto ilícito en el caso de los contratos, ¿no es cierto? 1464, no se puede, ¿no es cierto?, vender bienes que están fuera del comercio humano. ¿Y cuáles son, entre otros, estos bienes respecto de los cuales ha recaído esta prohibición de celebrar actos y contratos? Bien, ahí entonces tenemos las 4 medidas precautorias que señala el legislador, que podemos deducir para asegurar el resultado de la acción. En los artículos siguientes se va señalando cuáles son las exigencias para pedir la medida del secuestro de la cosa que haya de ser objeto de la acción, la medida de nombrar uno o más interventores, de retención de bienes determinados y de la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Respecto de cada una de estas peticiones, la propia ley en los artículos 291 y siguientes se va refiriendo a cada una de estas posibilidades de precautorias. ¿Qué es interesante respecto de estas medidas? Lo que dice el 298. Las medidas de que trata este título se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio y para decretarlas, y aquí viene lo importante, deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Y a veces también el juez puede exigir caución, según lo que dice esta misma disposición. Muy importante, muy importante. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, la exigencia que hace el legislador es mayor a la que se hacía respecto de la solicitud de una medida prejudicial de la que vimos antes. Ahora, debe acompañarse a esta demanda de precautoria comprobantes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama. Entonces, si ustedes no acompañan esos comprobantes, el juez no les va a otorgar la precautoria como prejudicial. Lo que significa que es muy importante que se acompañen todos estos documentos que constituyen a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Por ejemplo, que a ustedes se les está deudando algo, por ejemplo. Porque si no acompañan los documentos que le establezcan al juez de manera de presumir que existe ese derecho que se reclama, aunque no esté completamente probado, porque después en el juicio, durante el trayecto, en la etapa probatoria, se va a establecer exactamente, ¿no es cierto?, los fundamentos de la acción. Pero aquí por lo menos que acompañar comprobantes que constituyan presunción grave. Y como digo, si no lo hacen, puede ocurrir que ustedes se encuentren en una verdadera discusión con el tribunal. ¿En qué sentido? En el sentido de que al juez a lo mejor los documentos que le acompañaron no le bastan para que constituyan presunción del derecho que se reclama, esos comprobantes. Entonces, van a tener que acompañarle otros más que sí lo hagan, que constituyan esa presunción. O a lo mejor tampoco lo hacen. Y la idea es que una vez que ustedes hagan esta solicitud, que esté bien fundamentada con los comprobantes que ustedes acompañan, no signifique que se tengan que enfrascar en una discusión con el tribunal que alargue esta solicitud, porque durante ese alargamiento de la solicitud, a lo mejor el demandado enajena sus bienes, los traspasa, etcétera, 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 que suele ocurrir. Así es que importantísimo que cuando se vaya a solicitar esta medida, uno cuente con estos documentos que le digan al juez, magistrado, acá usted tiene elementos que lo hagan presumir que el derecho que se reclama existe. Bien. Que es importante también que todas estas medidas son esencialmente provisionales. Claro, ¿por qué? Porque le están limitando derechos al demandado.
Y no cualquier derecho. Por ejemplo, le están limitando derechos constitucionales, como puede ser el derecho de propiedad. Si ustedes, ¿no es cierto?, están solicitando la prohibición de gravar y enajenar bienes determinados, están haciendo que el demandado no pueda hacer uso de su derecho de propiedad, que está garantizado por la Constitución, y que a lo mejor necesita, más allá del juicio, hacer uso de su derecho. A lo mejor por una enfermedad de su cónyuge, etcétera, necesita vender o hipotecar la única casa que tiene, a lo mejor, si es que tiene casa. Es decir, por eso que el legislador hace exigencias que son importantes, y señala que estas medidas son esencialmente provisionales en el artículo 301. Y agrega en el 301, después de decir que estas medidas son esencialmente provisionales, todas, dice, en consecuencia deberán hacerse cesar siempre que se desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. Desapareció el peligro o se otorgaron cauciones y entonces en ese caso dejan de existir estas medidas o la medida que se solicitó y que incluso se acogió. Bueno, después hay otras situaciones en donde la persona pueda no dejar de acompañar los comprobantes en caso grave y urgente, etcétera, pero eso ya ustedes en derecho procesal lo aprenden perfectamente. Después se dice cómo se tramitan estas medidas e incluso se señala que algunas pueden llevarse a cabo sin previa notificación del demandado o conjuntamente con la notificación de la demanda. Bien, estos datos quería darle en relación con esos dos escritos que debían ustedes hacer y que nosotros le mandamos incluso, como se llama, un ejemplar, tal como le mandamos un ejemplar de la demanda ordinaria, de cumplimiento, de resolución y de reivindicación, que están en el libro de Barros y Aldunate en el tomo 1, que ahí el ayudante le señaló el link al mandar el mensaje en su momento, para ubicar ese tomo 1 en el sistema computacional. Bien, seguimos entonces adelante. Yo soy un poco repetitivo con el único afán de que se entiendan mejor las cosas, porque a veces me da la impresión de que hay cuestiones que son importantes y a uno cuando recién las está estudiando como que se le pasan un poco o no les da la importancia que tienen. Así que por eso que repito cosas, así que les ruego que me disculpen. Habiendo hablado entonces de los requisitos de la demanda ordinaria y habiéndonos remitido a lo que se puede ocurrir antes de presentar la demanda ordinaria, es decir, esta demanda de medida prejudicial o de medida prejudicial precautoria, ahora debemos iniciar este periodo de la discusión con la demanda ordinaria. La demanda ordinaria. Ya señalamos los requisitos, dijimos qué era lo que pasaba si es que no se cumplían con las tres primeras exigencias del artículo 254 y que los documentos podían o no acompañarse a la demanda. Así que el resto, ¿no es cierto?, es materia de derecho procesal que a lo mejor ustedes la conocen ya. Contestación de la demanda. Aquí vuelvo a insistir. Artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que dice: las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. Entonces, si una resolución del tribunal no se notifica en conformidad a la ley, es decir, si la ley dice personal, personal, si dice por cédula, o personal porque es más completa, etc. Si no se notifica una resolución judicial, no produce efecto alguno. Eso no hay que olvidarse.
¿Y qué dice a propósito de la notificación de la demanda? Esto lo deben saber ustedes, pero repitamos. Dice, artículo 40. En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados deberá hacérselas personalmente, entregándose copia íntegra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La demanda debe ser notificada personalmente. O en la forma que establece el artículo 44. Que hay que hacer búsqueda para establecer que una persona está en el lugar del juicio, ¿no es cierto? Y tiene en el lugar del juicio su domicilio. Se establecieron estos dos requisitos y se notifica de acuerdo con el artículo 44. Es decir, la demanda debe ser notificada personalmente. Entonces ahora ya tenemos al demandado notificado legalmente, personalmente. ¿Qué puede hacer el demandado? El demandado puede adoptar diversas actitudes, con C, actitudes, que son no hacer nada, aceptar la demanda, y en esto de aceptar la demanda puede aceptarla de dos formas: aceptarla lisa y llanamente, o sea, acepta la demanda completamente, o no contradice los hechos fundantes de la demanda. También puede ocurrir que el demandado se defienda. ¿Y se defienda cómo? Primero, oponiendo excepciones dilatorias. Y segundo, oponiendo excepciones o defensas. Y en cuarto lugar, puede el demandado contestar derechamente la demanda. No pone excepciones, no pone alegaciones o defensas, simplemente contesta la demanda. Cada una de esas situaciones son las que ahora vamos a ir estudiando. Con todas ellas, ¿no es cierto?, vamos conformando la forma en que el demandado puede contestar la demanda. Primera situación: le notifican al demandado y el demandado tiene mal humor, no está ni ahí, como dicen ustedes ahora, o es flojo, o no tiene ganas, no hace nada, deja que pase, que transcurra el tiempo, no hace nada. Si pasa el tiempo que señala el legislador, es decir, el plazo normal, que son 10 días hábiles, ¿no es cierto? 10 días hábiles. Entonces, se entiende por el legislador que el demandado contestó fictamente la demanda. Eso presume el legislador, si es que no hace nada. Lo dice el legislador de manera indirecta, en el artículo 318, que está relacionado con el 38, que le acabo de decir cuando está notificado legalmente la demanda. ¿Qué dice el 318? Cuando ya se entra el periodo de la prueba. ¿Qué es lo que dice el 318? Dice: concluyó los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos. Es decir, él examinará por sí mismo los autos y si estima que ello puede haber hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, va a recibir la causa a prueba. O sea, si el demandado no contesta, se lo tiene como rebelde en la contestación de la demanda. Es decir, contestó
entiende el legislador, fictamente la demanda. ¿Qué entiende el legislador por haber contestado el demandado fictamente la demanda al no hacer nada? Entiende que contradice los hechos de la demanda. Contradice los hechos de la demanda. Por esa razón es que, aunque el demandado esté en rebeldía de contestar la demanda, igual el tribunal recibe la causa a prueba. Eso es lo que está diciendo el 318. Aún en el caso de que el demandado no haya contestado la demanda de ninguna forma, ¿no es cierto?, no hizo nada, se debe recibir la causa a prueba. Entonces, el hecho de lo que se denomina la contestación ficta de la demanda cuando el demandado no hace nada, significa que el demandado contradice los hechos de la demanda, no está de acuerdo con la demanda. Por eso que el legislador en el 318 después dice que hay que recibir la causa a prueba. Porque si así no fuera, ¿no es cierto?, el legislador dictaría sentencia inmediatamente. Bien. Entonces la primera actitud del demandado, una vez notificado legalmente la demanda, es no hacer nada. Segunda actitud del demandado, se allana a la demanda, acepta la demanda. Aquí pueden darse dos situaciones que aparecen señaladas en el mismo artículo. Cuando el demandado acepta la demanda, o también se dice se allana a la demanda, puede ocurrir que la acepte lisa y llanamente, que diga sí, en realidad, o sea, la aceptan. Dice sí, el demandado tiene la razón, los hechos son los que señalan. Sí, en realidad estoy debiendo los 500.000 pesos que me cobran. A ello se refiere el artículo 313 en el inciso primero. Artículo 313, inciso primero. Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva una vez evacuado el traslado de la réplica. Ojo, esta pregunta a veces muchas cuestiones que se pasan de manera práctica en este ramo de clínica jurídica. He visto que los profesores de derecho procesal, incluso algunas de derecho civil, que las tenemos que tratar a propósito de este curso, las hacen, preguntas fáciles, pero que a uno se le olvidan. Es decir, en derecho procesal, cuando el demandado acepta llanamente la demanda, no se entiende que debe pagar al tiro, sino que el juez debe dictar sentencia. Y no dictar sentencia al tiro, sino después de que se ha producido otro trámite. ¿Cuál es? El tribunal mandará citar a la parte a oír sentencia una vez evacuado el trámite de la réplica. Es decir, una vez que el demandante ratificó su demanda. No se olviden que los trámites dentro del periodo de la discusión son demanda, contestación, réplica del demandante y dúplica del demandado. Es decir, no dicta el juez sentencia inmediatamente, sino que tiene que citar a las partes para oír sentencia una vez que se ha evacuado por el demandante el trámite de la réplica. Ojo con esto. Pero cuando el demandado acepta la demanda, también puede ocurrir que no contradiga sustancialmente los hechos fundantes de la demanda. Lo dice el mismo artículo y en el mismo inciso. Si el demandado si el demandado no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que verse el juicio, mandará citar a las partes a oír sentencia definitiva una vez evacuado el trámite de la réplica. Es decir, acá no aceptó lisa y llanamente, como en el caso anterior, la demanda, sino que aquí contesta de tal manera que no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que verse el juicio. No contradice en materia pertinente los hechos fundantes de la acción, en el fondo, los hechos sobre que verse el juicio. Así que ojo respecto del demandado.
Cuando ustedes contesten una demanda, tienen que ser claros en relación con los hechos. No pueden ser oscuros, dubitativos, dar vueltas con las palabras y no decir nada. Tienen que ser claros. Porque si no, puede entender el juez lo que dice este artículo 313 en su segunda parte, y que es que el demandado no contradiga en materia sustancial y pertinente los hechos sobre los que recae el juicio. Por ejemplo, el día 14 de octubre del 2018, el demandado firmó el contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble. Contestación del demandado. En realidad no me acuerdo si ese día firmé ese contrato. Esa es una contestación vaga, dubitativa, ¿no es cierto? Entonces no está contradiciendo, hay que ser claro. No firmé ese día, no firmé nunca, o firmé el 14 de agosto. Hay que ser preciso y claro sobre los hechos fundantes de la demanda. Es decir, preciso sobre los hechos fundantes de la contestación de la demanda, para que no se produzca este efecto. Entonces ahí tenemos las dos situaciones que guardan relación con la aceptación de la demanda. ¿Se acepta lisa y llanamente o no se contradice sustancialmente los hechos que fundan la demanda? Tercera situación. Aquí el demandado ya se defiende. Pero se puede defender de dos maneras. La primera es oponiendo excepciones dilatorias y la segunda es oponiendo alegaciones o defensas. Vamos a decir en qué consiste cada una de ellas. A las primeras se refiere el artículo 303 hasta el 308 del Código que vamos a hablar durante toda esta etapa, Código de Procedimiento Civil. Mientras que a las alegaciones o defensas se refiere el 170 número 3. Ojo con este articulito que es como que se pierde. ¿Dónde están las alegaciones o defensas? 170 número 3. 170. Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contendrán, número 3, igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Es decir, le está exigiendo el legislador al juez, al sentenciador, que tiene que pronunciarse en su sentencia de primera o de segunda instancia, de primera o de segunda, de primera o de única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen, que tiene que pronunciarse sobre las alegaciones o defensas. No son así como que hay que dejarlas de lado, como que no tiene mayor importancia, no. Bien, entonces nos vamos a referir primero a las excepciones dilatorias. Como les dije, el demandado se defiende oponiendo excepciones dilatorias. El legislador nos define qué es lo que son las excepciones dilatorias. En el artículo 303, en el número 6, en el número final. Y nos dice que en general las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Así se definen las excepciones dilatorias. Las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Es decir,
el legislador nos señala una serie de excepciones dilatorias que vamos a mencionar ahora y al final nos dice en general cuáles son. Pudo haberse quedado solamente con el número 6 del 303, pero también señaló otro tipo de excepciones, no otro tipo, sino que algunas las señaló precisamente. Precisamente. ¿Cuáles son estas excepciones dilatorias? Primera, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Segunda, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Tercero, la litispendencia. Cuarto, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Quinto, el beneficio de exclusión. Y sexto, en general, como dijo la definición, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Digamos entonces algunas cuestiones respecto de estas excepciones dilatorias en lo que dice en relación con este artículo. La primera excepción dilatoria, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. ¿Por qué habrá señalado esta primera excepción el legislador? Por una razón práctica de economía procesal. Porque si el juez no es competente para conocer de esa demanda, el juez ante el cual se presentó la demanda no es competente para conocer de ella, esa demanda va a ser de competencia de otro tribunal. Es decir, ante la solicitud de incompetencia, el juez va a tener que acogerla, lo que va a significar que se adopte una de las dos formas que hay de acoger la incompetencia, por inhibitoria o por declinatoria, ¿no es cierto? Entonces, el juez o se va a inhibir de seguir conociendo la demanda o va a remitir la demanda al tribunal que es competente. Porque normalmente, ¿no es cierto?, se señala, por el que opone esta excepción, se señala, después de decir que el tribunal no es competente, se señala cuál sería el tribunal competente. Entonces es una cuestión de carácter práctico. ¿Para qué va a estar trabajando el señor magistrado sobre una demanda que no va a conocer él, no va a seguir conociendo? Mejor remitirla inmediatamente, ¿no es cierto?, al tribunal que corresponde. O inhibirse para que el demandante pueda presentar su demanda ante el tribunal que corresponda, si es que quiere hacerlo así, que también puede hacerlo. Porque si no ha notificado la demanda, puede ocurrir, ¿qué cosa? Lo que se denomina el retiro de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, el demandante puede retirar la demanda y ir al tribunal que le corresponde. Bien. Entonces, un fin práctico, la incompetencia del tribunal. Por eso que está primero. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en materia de incompetencia? ¿Cuál diría yo que, por lo menos lo que me tocó a mí en su momento, era que por razón del domicilio no le correspondía al tribunal conocer de la demanda? Eso era lo más común. El contrato, por ejemplo, se celebró en Santiago, o en Valparaíso, o en Iquique. Entonces le correspondería, ¿no es cierto?, el tribunal de donde se celebró el contrato, salvo, ¿no es cierto?, que las partes hayan prorrogado la competencia, evidente, cuando pueden prorrogarla. Pero eso es lo que ocurre normalmente, Entonces, claro, a veces los abogados tratan de que un tribunal que no es competente lo sea, porque si no tiene que ir a litigar a otra ciudad con, ¿no es cierto?, los problemas obvios que eso genera para las partes. No es lo mismo si uno vive acá en Arica y trabaja en Arica, litigar en los tribunales de Arica, que tener que ir a litigar no a Santiago, sino que a Iquique. Bien. Segunda excepción dilatoria. La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Falta de capacidad del demandante.
La ley señala cuando, por razón de la edad, una persona es totalmente capaz, completamente capaz. 18 años, se uniformó la edad, hace tiempo. Si la persona no tiene 18 años, ¿no es cierto?, tiene que actuar por medio de un mandatario que sí esté autorizado por la ley para poder representar a la persona que es mayor de edad, que es mayor de edad. Entonces, a eso se refiere este número 2. Falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Falta de personería o representación legal del que comparece en su nombre. No tiene, por ejemplo, el apoderado mandato judicial otorgado por el mandatario en alguna de las formas que sean en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, al cual nos referimos la vez pasada, en la clase anterior. No tiene esa representación en ninguna de las formas. No se le otorgó, ¿cómo se llama?, en una declaración que hace la parte en el escrito, ¿no es cierto?, otorgando mandato judicial. No se suscribió un acta, ¿cómo se llama?, por todos los otorgantes ante el juez, ni se otorgó por instrumento válido, es decir, por instrumento público. Normalmente un mandato judicial suscrito ante notario público por escritura pública. Entonces no tiene mandato judicial, tratándose de un mandatario que es un mandante que es mayor de edad. Ahora, si se trata de representar un menor de edad, tiene que cumplir con otras exigencias además para poder representar al menor de edad, que ya ahí hablamos, ¿no es cierto?, de la tutela o de la guarda, etcétera, que son materias de derecho procesal pero que no guardan relación con este juicio. Es decir, no podríamos tramitar en un procedimiento ordinario este tipo de materias. Nosotros tratamos materias que se tramiten en este procedimiento tipo, demanda de cumplimiento, de resolución y demanda de reivindicación. Tercero, la litispendencia. La litispendencia. La litispendencia guarda relación más o menos con la cosa juzgada, porque se exige unas exigencias que son parecidas. Identidad legal de persona, de causa de pedir y de cosa pedida. Pero además, en el caso de la litispendencia, se exige que haya un juicio pendiente entre las mismas partes sobre la misma materia. Además se exige eso. Ahí está tratado en el Código de Procedimiento Civil, ¿no es cierto?, la litispendencia, en el título correspondiente. Así que, dándose o concurriendo estos elementos, identidad legal de persona, causa de pedir, de cosa pedida y existencia de juicio pendiente entre las mismas partes sobre la misma causa de pedir y sobre la misma cosa pedida, se puede oponer la excepción de litispendencia. Lo primero que hace un abogado cuando opone esta excepción es conseguirse un certificado en el tribunal del juicio que está tramitando entre las mismas partes sobre la misma cosa pedida, causa de pedir, etc. Y entonces interpone esta excepción de litispendencia acompañando su certificado, que es un documento público, porque lo otorgó, ¿no es cierto?, un certificado otorgado por otro juez. Y no tiene, ¿no es cierto?, el juez que decirle, bueno, fundamente su petición. Ya la fundamentó. Va presentando su excepción de litispendencia como excepción dilatoria ya fundamentada. Entonces, obviamente que el juez va a decir, sí, se la va a acoger. Entonces, evitan pérdida de tiempo. Cuarto, esta es, diríamos que la excepción dilatoria más requerida, más usada, más utilizada por los abogados.
La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Ineptitud del libelo, es decir, ineptitud de la demanda, porque se la propuso mal. Básicamente, ¿por qué? Porque no se cumplió con alguno de los requisitos del 254. Es decir, la demanda, ahí está, tienen que leer los requisitos del 254. O, bueno, para que lo vamos a repetir todo, porque hay algunos que dicen relación con otra excepción dilatoria, que es la incompetencia, la presentó en otro de tribunal. Pero básicamente porque no aparecen bien expuestos falta algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Ni los hechos, faltan los hechos, o falta el derecho. O falta el derecho. Ahora, también se entiende que faltan los hechos cuando estos son oscuros, son vagos, son dudosos, son contradictorios, etc. Entonces, muchas veces no es que no se diga nada respecto de los hechos, sino que estos son vagos. Se dice, se está cobrando una deuda y dice, sí, parece que la pagué, pero no me acuerdo, etc. No. Tiene que ser, ¿no es cierto?, cumplirse con el modo de proponer la demanda. Entonces, faltó un requisito en la demanda. Y lo mismo, faltó, por ejemplo, faltó la petición o las peticiones, también de manera poco clara, oscura, etc. Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Estas dos expresiones, exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la demanda, exposición clara, y después enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Eso entonces nos dice que no solamente deben faltar esta enunciación de hechos o de derecho y faltar las peticiones que se sometan al fallo del tribunal, sino que también se entiende que cuando no son claras, como lo exige el legislador en la demanda, sino que al contrario de claras son oscuras, son confusas, son divagatorias, etcétera, se entiende que no está la exposición de los hechos y el derecho. En quinto lugar está el beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión. Bien, en forma simple, ¿no es cierto? Porque no estamos haciendo las clases correspondientes de la materia. Pero el beneficio de exclusión es el beneficio, o sea, beneficiarse, ¿no es cierto? Ya nos está diciendo que se trata de un derecho. Es el derecho que tiene el deudor accesorio, ¿no es cierto?, el deudor secundario, para exigirle al demandante que primero se dirija al deudor principal. Entonces le dice, mire, me está demandando a mí que soy aval y no demanda al deudor principal, al que tiene la deuda. Entonces, beneficio de exclusión, demándelo primero a él y después me demanda a mí. Así es. Y por último, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Bueno, pueden ser muchas, etcétera. No sé, no se nota, el computador está malo, por ejemplo, o la impresora y no imprimió bien, entonces los párrafos cualquiera. Además de esta, cualquiera otras que pueden relacionarse con los hechos, con el derecho, con las peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en relación con las excepciones dilatorias, respecto de las cuales también puede hacer uso el demandado cuando se defiende. Pero también el demandado puede hacer uso para defenderse de alegaciones o defensas.
Así bien en general podríamos decir que cuando el demandado opone excepciones, estamos hablando de las dilatorias, no estamos hablando de las excepciones de fondo, de las excepciones perentorias. Cuando el demandado opone excepciones dilatorias, el demandado, a diferencia de cuando opone alegaciones de defensa, el demandado al oponer excepciones dilatorias reconoce la existencia de la demanda, ¿no? De los hechos de la demanda o de los fundamentos de la demanda. Pero dice que estos caducaron por diferentes razones. Mientras que cuando el demandado opone alegaciones o defensas, niega totalmente el derecho reclamado, desconociendo ese derecho que reclama el demandante, tanto en su nacimiento como en sus fundamentos. Es decir, ya no solamente dice que existe la demanda, pero que ya no procede, sino que está negando totalmente el derecho. Por ejemplo, dice, dice que la demanda parte de la base, ¿no es cierto?, una demanda de cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa. Y la parte dice, yo no celebré ningún contrato de promesa de compraventa con el señor Juan Pérez Gutiérrez. Promesa de compraventa que se habría celebrado en Arica. No celebré ningún contrato de promesa de compraventa con ese señor porque yo nunca estuve en Arica, etc. Es decir, se están negando totalmente los hechos que fundamentarían esta demanda, los hechos fundantes de la demanda, los desconoce totalmente. En eso consisten las alegaciones o defensas. Y por último, el demandado contesta directamente la demanda ordinaria, contesta directamente la demanda ordinaria. Ahí contesta el fondo de la demanda. Y en su contestación puede oponer también alegaciones o defensas en la contestación de la demanda ordinaria, junto con oponer excepciones perentorias. Por ejemplo, le están cobrando una deuda, excepción perentoria, pago de la deuda. ¿Qué es el pago? La prestación de lo debido. Bien, aquí terminamos esta clase y vamos a seguir entonces en la clase que sigue, respecto de lo que ocurre una vez que el demandado contestó derechamente la demanda ordinaria. Nos vemos, jóvenes.